pero también la situación de los productores, particularmente medianos y chicos, que la situación pone en riesgo la continuidad de esas unidades productivas, o en el caso de otros productores, la decisión de remitir la leche a otra industria y provocando de alguna manera el cierre de la empresa. Por esa razón se decidió intervenir a través de estos dos proyectos de ley que tratan de aportar a la continuidad del emprendimiento. Se tiene que aclarar que el apoyo, la asistencia es a los trabajadores y a los productores a través de la creación de dos fondos. Un fondo que es alimentado financieramente se les provee a través de ANDE al Banco de Previsión Social para hacer efectivos los rubros salariales que se le adeuda a los trabajadores, y el otro fondo también es alimentado por ANDE, la Agencia de Desarrollo, con el fin de financiar las deudas que tienen los productores, entregándoles el dinero. El Estado procede a subrogarse en esos créditos y, por lo tanto, en la medida que la empresa, y según prevemos, vaya reacomodando la ingeniería para poder seguir, evidentemente el Estado va a recuperar estos fondos. En estas horas se acaba de cumplir por parte del Parlamento con la sanción de los dos proyectos de ley, con el apoyo de todo el sistema político, una votación por unanimidad en la Cámara de Senadores y una votación en la Cámara de Diputados que también incluye a todo el sistema político, salvo un legislador. Y esto de alguna manera también tiene que ver con la transparencia y con la sensibilidad del sistema político para con la situación de una innumerable cantidad de familias, porque no son solo los puestos de trabajo directos, sino también los indirectos, y también con una visión de mediano y largo plazo para incidir en la continuidad de un emprendimiento que afecta a toda la cuenca lechera de ese departamento y que tiene que ver también con el sustento de muchas familias. También hay que destacar el apoyo que el Banco de la República viene brindando a esta situación para poder hacer viable este trabajo y a la vez también poder recuperar los montos oportunamente concedidos. Se trata de un mecanismo que ofrece transparencia, es legítimo y que abre la posibilidad de asistir a dos componentes muy sensibles en este entramado, que son los trabajadores, porque se trata de salarios que tienen naturaleza alimentaria y del que viven familias enteras, y los productores, que constituyen un componente fundamental porque remiten a este emprendimiento la materia prima imprescindible para funcionar. Si están de acuerdo, podemos contestar algunas preguntas. Daniel de León, de Canal 12 Telemundo. Buen día. Discúlpeme, con respecto al tema de la deuda, es decir, ¿se salda la deuda que tiene la empresa con los productores? ¿Se salda la deuda que tiene la empresa con los trabajadores? ¿Y qué pasa después de esto? Es decir, ¿la empresa va a seguir debiendo? ¿Qué medidas se han tomado, ¿no?, para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Como dije recién, no es una asistencia a la empresa, sí es mejorar las condiciones para su continuidad. Pero el dinero no va a la empresa, el dinero va a los trabajadores y a los productores, pero no para saldar la deuda de la empresa, sino para asistir en los montos adeudados
a estos dos colectivos. Por eso el Estado se subroga en los derechos y los créditos que tienen tanto trabajadores como empleadores contra la empresa, y evidentemente en este esquema de reconstitución del modelo de negocios para darle continuidad, el Estado también, al igual que otros acreedores, va a ir haciendo efectivo este crédito, asume la responsabilidad y ese riesgo en virtud de una sensibilidad particular por estos dos actores que están muy afectados. Pero el Estado evidentemente queda con ese crédito y va a hacer todo lo que sea necesario para que dentro de las posibilidades de continuidad del emprendimiento resarcirse de estos montos que el empleador los sigue debiendo. A partir de la sanción y la efectivización de este dispositivo, ya no a los trabajadores, sino al Estado. Sí, doctor Bayo, por acá Tegaldo de Subrayado. Está claro que la asistencia que se acaba de votar en el Parlamento por la vía que usted acaba de explicar ayuda en el mientras tanto con productores y trabajadores. Estructuralmente la empresa tiene una situación financiera compleja por la deuda que ha tomado con el Banco República. Entre otras cosas, pues se le cayó un mercado muy fuerte que era Venezuela, donde tenía muy focalizado su negocio, y eso ha degenerado la situación actual. ¿Cambian algo desde el punto de vista de la situación financiera de la empresa y, digamos, la asistencia o la ayuda que está dando el gobierno, que se haya presentado a concurso? Si bien el concurso fue rechazado, como sabemos, se están ajustando desde el punto de vista de los números para presentar nuevamente y cumplir con la formalidad que se pide. ¿Cambia en algo la interacción que está teniendo el gobierno con esto? Digo, ¿está ayudando también el Poder Ejecutivo de pronto a salvar esa deuda de 40 millones de dólares que con el Banco del Estado, además, buscando algún socio que pueda capitalizar? Desde ese punto de vista le pregunto. Sí, como dije recién, el Banco República es el principal acreedor financiero de la empresa. Evidentemente está tomando todos los resguardos para salvar lo que es ese crédito que tiene el Estado contra este emprendimiento, contra Pili, Sociedad Anónima, pero al mismo tiempo ayudando mucho al reperfilamiento de ese modelo de negocios, trabajando incluso con otros acreedores con el fin de, con las debidas garantías para el recupero, también no ahogar al empleador, salvo que esté comprometida la capacidad de recupero. Pero vuelvo a repetir, la asistencia es a los sectores sociales más afectados y evidentemente tendrá que haber un trabajo por parte del empleador, por parte de la empresa, con todos sus acreedores para poder hacer frente a la situación e ir satisfaciendo esos créditos. El concurso es un componente que no afecta la decisión del gobierno en cuanto a la asistencia de los productores y los trabajadores, porque en realidad el mecanismo que estamos utilizando, el mecanismo jurídico que estamos utilizando, hace que ese dinero no pase por la empresa y por lo tanto tampoco estamos afectando las disposiciones legales en las que se enmarca el concurso y las diferentes modalidades que pueda tener. El concurso implica un acuerdo con los acreedores para ir haciendo efectivo las responsabilidades de la empresa a través de un mecanismo que le permita la viabilidad. Los concursos que tienen por fin lograr la reconducción de la empresa. Hay otros, pero en este momento, en esta etapa, según nos informan los ministerios correspondientes que están trabajando en la situación, el objetivo es darle continuidad al emprendimiento. Se nos informa que hay condiciones para hacerlo, que la situación es muy difícil, pero hay condiciones para hacerlo y en ese sentido es importante que las herramientas que tenga el Estado se pongan a disposición. Estamos hablando de un fuerte impacto en el departamento, en la cuenca lechera, en una cantidad de familias. Entonces, lo que se valoró
en el Consejo de Ministros y lo que dispuso el presidente es asistir con un con un componente de sensibilidad particular con la situación de familias enteras para contribuir concretamente a la continuidad. Evidentemente ese es nuestro objetivo y vamos a trabajar en ese sentido. Roballo, Carlos Rodríguez de Canal 5. Hace pocos días el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sostenía que la verdadera solución para Pili pasaba por la aparición de un nuevo inversor que pudiera de alguna forma relanzar a la industria como tal. En ese sentido, ¿hay algún tipo de apoyatura, de exploración o de nuevos mercados, aparte de instrumentos como puede ser Uruguay 21, u otro tipo a los que pueda apelar el Poder Ejecutivo? Es decir, más allá de esta solución para productores y trabajadores, ¿hay encima de la mesa alguna herramienta por parte del Ejecutivo para apoyar esa búsqueda de un inversor o de un mercado que pueda suplantar lo que fue la desaparición del mercado venezolano? Sí, efectivamente, toda la institucionalidad del Estado está a disposición y trabajando en apoyar a esta empresa y otras tantas. Son herramientas que están creadas para eso, desde lo que es la reorganización de la empresa, eventualmente, que no podemos perder de vista que la principal responsabilidad es del empresario y tiene que utilizar las herramientas que tiene, y a la vez el Estado pone a disposición, obviamente, todo lo que pueda aportar, incluyendo la posibilidad de ayudar en la exploración de los mercados, que ya lo viene haciendo el Estado a través del Ministerio de Ganadería, a través del INALE, de cerca todo el sector lechero, para lograr colocar los productos de la industria láctea y a la vez, como usted mencionó, lo sostenido por el ministro de Economía, evidentemente es así. Digamos, la presencia de un inversor que pueda reconfigurar es una de las posibilidades fuertes en ese sentido. Entonces, se trabaja en un abanico amplio de posibilidades. El objetivo del gobierno es que el emprendimiento pueda seguir legítimamente, debidamente, dentro del marco jurídico y dentro del marco que permita una expectativa de cumplimiento de las obligaciones y de continuidad de la empresa. Y en ese sentido hay diferentes herramientas que están sobre la mesa y se irán aplicando en la medida que vayan sirviendo unas u otras. Pero los dos componentes que tú mencionás, la mejora encontrar mercados con, que permitan un despliegue mayor o la compra por parte de un inversor, son herramientas muy importantes que tendrán que ver también con las definiciones que debe tomar el empresario, la dirección de la empresa, para darle continuidad. También es cierto que se toma esta decisión a partir de que todos los ministerios y todos quienes están cerca de esta situación que se generó con esta empresa y en el departamento dan cuenta de que hay seriedad en el trabajo y hay una ponderación positiva sobre la posición de quienes están al frente de este emprendimiento para poder darle continuidad. Si no, no sería posible esta situación. Roballo, perdón, Modo Universal. Esta mañana, justamente en la discusión parlamentaria, la oposición cuestionó que a la fecha no se ha implementado el Fondo de Garantías para el sector lechero. ¿Por qué está estancado esto? No está estancado, y el Fondo de Garantías es una herramienta que tiene poco tiempo y que es muy eficiente, es muy buena. De hecho, una de las herramientas que estaban sobre la mesa para cualquier contingencia es también esa herramienta del Fondo de Garantías. Es decir, esa herramienta es hábil y se puede utilizar, pero también es cierto que este mecanismo que estamos aplicando es sobre la base de una idea que tiene que ver con el Fondo de Garantías para créditos laborales en caso de insolvencia patronal. Eso está en discusión aún en el Poder Ejecutivo,
pero de alguna manera este mecanismo que hemos remitido al Parlamento y que ha sido sancionado por ambas cámaras, tiene un mecanismo que es similar a ese. Roballo, ¿cuándo está previsto que empiece a llegar esa ayuda a los productores y a los trabajadores? Sí, la ley, el proyecto de ley, los dos proyectos de ley fueron sancionados hace unos minutos. Terminó la discusión y sanción en la segunda cámara, en la Cámara de Diputados. Va a ser remitido en las próximas horas al Poder Ejecutivo para que pueda ser promulgada, pero las instituciones involucradas en el mecanismo ya están trabajando, a partir de que se remitió el proyecto de ley, en disponer todo lo necesario para efectivizar esto. Simplemente el tiempo que puede insumir es el tiempo administrativo, pero creemos que en los próximos 2 o 3 días vamos a poder estar haciendo efectivo el cumplimiento de estas dos leyes. Roballo, acá, aprovechando la ocasión que me brinda Radio Sport, como se decía antes, le pregunto por otro tema que estaba muy presente por estas horas en la agenda informativa, tiene que ver con lo de Casaballe, que de hecho lo está comandando el grupo creado por Presidencia de la República y el propio presidente Tabaré Vázquez. Esto mismo que se ha hecho y que terminó, por ejemplo, en la jornada de ayer a última hora con la formalización de una persona, con las personas que usurparon viviendas en Casaballe que tienen que entregar hoy mismo esas llaves y, digamos, medidas que ha tomado la justicia en tal sentido. ¿Esto mismo se puede llegar a repetir en otros lugares donde se está dando situaciones similares? Es decir, ¿este tipo de trabajo que de hecho está comandando la Presidencia de la República se va a repetir en otros lados? Sí, como ustedes recuerdan, en determinado momento el presidente de la República ordenó la creación de una comisión coordinadora en materia de seguridad. Ahí se trabaja con Presidencia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Y luego hay grupos operativos. En uno de estos dos grupos operativos se lleva adelante este proyecto de trabajo que tiene su raíz en la denuncia de personas que habían sido desalojadas violentamente de sus casas por parte de organizaciones criminales y evidentemente el Estado y la institucionalidad reaccionó con el objetivo de proteger a las víctimas de estas acciones, poner frente a la justicia a quienes cometieron estos delitos, que por ser organizado requiere un trabajo mucho más sofisticado, y también, como se ha repetido muchas veces, dar una señal muy clara de la presencia del Estado en el territorio, pero también lo que ha expresado el presidente Vázquez en reiteradas ocasiones, y el presidente ha dispuesto lo necesario para cumplir con esto, y es el combate frontal e ininterrumpido al crimen organizado para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. Y en ese sentido, estas acciones implican una llegada a distintos lugares para combatir esas acciones criminales organizadas y a la vez reconstruir la convivencia en los lugares, e implica también un trabajo por parte de toda la institucionalidad, no solo de Presidencia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía, sino también del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud Pública, de la Intendencia de Montevideo, en este caso concreto de Casaballe y algún otro, implica una cantidad de acciones que ustedes han visto que se están desarrollando. Evidentemente hay una planificación, porque esto es un proceso de mediano y largo plazo, hay una planificación que se irá comunicando en la medida que se vayan tomando las acciones para administrar esa expectativa, pero también como ustedes comprenderán, por cuestiones estratégicas para ser eficientes. Sin duda alguna, el día de ayer tuvo un componente, fue un paso importante, un hito muy importante de efectividad en un abordaje complejo que requirió inteligencia, que requirió trabajo interinstitucional, trabajo en conjunto, y que se llevó adelante sin generar más violencia, sino llevando a las distintas zonas un esquema de tranquilidad, de orden y de claridad en cuanto a la necesidad de vivir de acuerdo a las normas.
No habiendo más preguntas, damos por finalizada esta conferencia de prensa, agradeciendo la presencia del señor prosecretario, así como de todos los representantes de los medios de comunicación. Buenos días y muchas gracias.